buenas tardes a las partes conectadas a esta audiencia judicial virtual. Son las 2 de la tarde con 32 minutos. Hoy es martes 12 de diciembre de 2023. Iniciamos audiencia de continuación del juicio oral en el proceso penal asignado con el número 347-2015 ante el tercer juzgado penal colegiado nacional, integrado por los señores jueces Raúl Caballero Laura, Max Benguabel Iglesias y Naico Coronado Salazar. Bien, cedemos el uso de la palabra al señor director de debates, juez Raúl Caballero Laura. Adelante, doctor. Gracias. Gracias a la presidencia. Vamos a continuar con el desarrollo del caso 347-2015, seguido contra el señor Álvarez Aguilar y otras personas por presunto delito de homicidio. Esta lista de audiencias de cuenta de la concurrencia de las partes y sus defensas técnicas. Correcto, señor magistrado. En la presente sesión contamos con la participación del Ministerio Público. Está el doctor Rodas por el actor civil, la doctora Churata Quispe, por la defensa de Álvarez Aguilar y Arroyo Rojas, el doctor León Usuriaga, por Sichal Vilches, el doctor Núñez Añorga, por Cruz Alejos y Ramírez Policarpio, el doctor Tarazona Reyes, por Malca Valera, el doctor Valera Vargas, por Patiño Marmaniño, el doctor Montero Cruz, por Moreno Olivo, el doctor Pérez Cabrera, por Cruzate Pereda, la doctora Hinojosa Flores. En cuanto a los acusados, doctor, en los que se encuentran en libertad, contamos con la presencia de Cruz Alejos, Ramírez Policarpio y Patiño Marmanillo. Desde el penal de Ancón 1, Siccha Vilches, Malca Valencia y Cruzate Pereda. Desde el penal de Ancón 2, Arroyo Rojas. En relación, doctor, al penal de Cochamarca, antes de dar inicio a la audiencia me he comunicado con la persona encargada de efectos de que se traslade. Me sigo comunicando porque me indicaron que lo iban a trasladar a la hora señalada, pero aún todavía no se verifica su traslado del señor Álvarez. Asimismo, también con el penal de Chayapalca, doctor. ¿Están presentes todas las defensas técnicas, doctora? Sí, doctor, todas las defensas están presentes. Ya. Doctor, también para precisar que verifico que se ha conectado la testigo Fiorella Nolasco Blas. Ya. Bien, se va a disponer que los acusados que aún no se conectan van a ser representados por sus defensas técnicas. Fiorella Nolasco Blas, dice, ¿no, doctora? Sí, doctor. Para el día de hoy justamente se había convocado a un testigo que está interno en el penal de Cochamarca, que es el señor Edison Torre Corso. Sin perjuicio de ello, también el fiscal en la sesión anterior solicitó también se notifique a la testigo Fiorella Nolasco Blas en caso suceda alguna incidencia. Del penal de Cochamarca todavía no se conecta ni el acusado ni el... Se están conectando, doctor, justamente voy a admitirlo. Ya, reitéreme, están los abogados de todas las partes. Sí, doctor, todos los abogados y justamente ahorita se está conectando del penal de Pasco. Bien. Entiendo, que es el acusado que se encuentra interno, Álvarez Aguilar. Al señor fiscal, doctor, va a declarar la testigo. Buenos días, buenas tardes, señores miembros del colegiado. Sí, efectivamente, la testigo que va a declarar es Fiorella Nolasco Campos, por favor. Ya. A ver, tiene que encender la cámara, la testigo. Buenas tardes, muy buenas tardes con todos. Justamente eso quiero saber si se me puede visualizar, porque me parece acá mi cámara encendida. Ya, no está encendida su cámara, testigo, no las. Un momento, por favor. Disculpe. Parece que me... Doctor Caballero, disculpe. Sí, doctora.
Estoy tratando de ingresar, ¿será posible con mi número de celular, señor magistrado? Lo que pasa es que mi laptop, al parecer, está un poco fallando la cámara. Ya. Ahí está conectada con el celular, señorita, ¿no? Sí, con el celular y también con la laptop. Con la cámara me pueden visualizar y por la laptop me pueden escuchar, señor magistrado. Ya se le escucha. Sí, doctora Coronado, sí, doctora. Doctor, dos cosas. Una, que hay doble conexión con el penal de Cochamarca, que entendemos que una es respecto al señor César Álvarez y la otra es respecto al testigo, ¿no? Que estaba convocado en primer orden. Eso. Y en segundo lugar, respecto a la testigo Nolasco, tal vez podamos mejorar el tema porque hemos tenido oportunidad en que hay conexiones así. Por un lado se le ve y por otro lado se escucha, y cuando se tienen las grabaciones normalmente no aparece la imagen, sino la imagen con la letra del apellido, y sería bueno que haya esa uniformidad. Tal vez pueda volver a salir la testigo e ingresar y mejorar eso, ¿no? Pero definamos primero si vamos a empezar con la testigo o con las dos. Hay doble conexión de Pasco, porque estaría ahí escuchando el otro testigo, ¿no? Eso nada más, doctor Caballero. A especialista de audiencia, un solo testigo, ¿ya? Entiendo, el señor fiscal ha elegido a la señora Nolasco. Sí, señor magistrada, justamente me he comunicado yo con el encargado del área de informática de Pasco. Me indica que ellos, como no se encuentran en el penal, ellos tampoco me pueden dar razón si es que estos dos usuarios, entiendo que verifico que uno es el testigo, doctor, y entiendo que en el otro usuario está el acusado Álvarez Aguilar. En todo caso, si puede prender su cámara para que se pueda identificar. Ya, el acusado normal que participe. La idea es que no puede estar, mientras declara un testigo, no puede estar conectado a otro testigo. Es decir, un testigo no puede oír lo que declara el otro. ¿Ya? Esa parte, doctora. Señor fiscal, ¿usted ha coordinado con otro testigo para que eventualmente pudiera declarar el día de hoy, doctor? Con la señorita Fiorella Nolasco hemos coordinado, señor director de debates, hemos tenido unos inconvenientes con el penal. Por eso es que hemos decidido interrogar a la señorita Fiorella Nolasco. Y por estrategia también para la siguiente sesión dejar al siguiente testigo, ¿no? Ya. Entonces, a especialista de audiencia, doctora, hay que verificar que solo las partes estén conectadas y ningún testigo. Quizás pueda haber a alguien como público, no hay problema, pero que no sea testigo. Sí, doctor, es que justamente la separación de sala con el penal de Cochamarca se había hecho mucho antes de la convocatoria a la testigo Fiorella Nolasco. En la sesión anterior, el fiscal dijo si en caso existiera algún inconveniente se iba a actuar a la testigo Nolasco Blas. Y justamente el día de ayer también la asistente me consultó respecto a si iba a participar el testigo. Yo le indiqué que no me habían indicado alguna incidencia al respecto para su conexión y entendía yo que se iba a realizar la conexión de manera normal. ¿Qué otro testigo? El señor Edison, el que está en el penal de Cochamarca, doctor. Torres Corso. Edison Torres Corso, sí, correcto. Con él ya se había anticipado hace más de 2 semanas. De ese testigo, creo que el día de hoy no se va a alcanzar porque tenemos programado desde las 14:30 hasta las 16:45, 14:15. ¿O se alcanza? Yo creo que no. Si seguimos la misma lógica de los interrogatorios anteriores, por lo general copamos casi todo el tiempo programado para la sesión. Ya, un momentito. Ya, doctora Coronado, sí. Solo hacer mención que para agendamiento con el penal de Cochamarca es muy difícil. Tome en cuenta eso, señor fiscal, porque en realidad a veces incluso con el señor César Álvarez la conexión no está muy buena con el internet, y hoy hemos logrado que estén conectados en 2 salas diferentes para que puedan una vez, usted dijo en primer orden, por eso es que se ofició el testigo Torres, ¿no? En todo caso, considerar ello. Así es muy difícil verificar 2 salas de audiencias para el penal de Cochamarca. En todo caso, que se tome en cuenta. Gracias, doctor Caballero. Especialista de audiencia, está conectado el señor Edison Iván Torres Corso desde Cochamarca.
Sí, doctor, está conectado y también está el acusado. Ambos están en salas diferentes, como fue como se solicitó para su declaración. Señor fiscal, a ver, ¿qué decide, señor fiscal, al final? Sí, señor director de debates, y les disculpa el caso a su colegiado. Por estrategia no estamos decidiendo interrogar a la señorita Fiorella Nolasco Blas y en todo caso en la siguiente sesión continuaremos con la declaración del siguiente testigo Torres Corso. Bien, vamos a continuar con el desarrollo. En todo caso, se va a señalar una fecha para el señor Edison Iván Torres Corso, ya, para que declare en otra fecha. Ya más adelante seguro nos va a precisar el señor fiscal. Ahora vamos a recibir testimonio de la señora Fiorella Nolasco Blas, especialista de audiencia. Entonces, por teléfono, comuníquese de alguna forma con Cochamarca, para indicar lo que se está indicando. Pero que se desconecte el señor Torres Corso. ¿Ya? Sí, señor magistrado, ya lo quité de la plataforma. Igual me estoy comunicando. A él, la testigo, Fiorella Nolasco, encienda cámara, por favor. Doctor, verifica que el testigo está hablando, pero no se le escucha. Sí. Sí, acabo de salir de mi laptop. Disculpen, señor magistrado, voy a estar por mi celular porque no he podido resolver el problema de mi laptop. Ya, ahí se le ve bien testigo y se le oye bien también, ¿ya? Perfecto, muy bien, Ya. doctor. Señor fiscal, a la testigo vamos a proceder a interrogar previa recepción de los datos generales de la testigo. Nombre completo, la testigo. Fiorella María Nolasco Blas, con DNI 47936618. Fiorella María es usted, ¿no? Así es. Tiene el especialista de audiencia la ficha RENIEC, por favor. Y luego su DNI, testigo. 47936318. Ya. Edad. 30 años. Domicilio. Asentamiento humano, 3 de octubre, distrito de Nuevo Chimbote, provincia del Santa, departamento de Ancash. Ocupación. Abogada. Estado civil. Soltera. ¿Está usted considerada como testigo en este caso? Se le exhorta a responder con verdad. Caso contrario, podrá usted verse inmersa en un proceso penal por falso testimonio. También se le va a recibir juramento o promesa de decir la verdad, según tenga usted creencias o no. Todavía, creencias o no. Luego, está obligada a responder preguntas de las cuales podría surgir
responsabilidad penal para usted. También se le pregunta si tiene usted algún vínculo, amistad o de alguna forma con alguno de los acusados. Escuchen los nombres: César Álvarez, Luis Arroyo, Jorge Luis Malca, Adán Shiksha, Kenny Cruz Alejos, Sheila Ramírez Policarpio, Cristian Cruzate Pereda, Rubén Moreno Olivo y Ricardo Patiño Marmanillo. César Álvarez Aguilar, Luis Humberto Arroyo Rojas, Malca, Cruzate están sentenciados en el proceso del asesinato de mi padre. No me ha entendido. No tengo ningún vínculo personal ni familiar. Ya, con ninguno. Ya. Luego le van a formular preguntas, empezando por el señor fiscal, el abogado del, también entiendo del... también probablemente del actor civil, de la Procuraduría, es decir, del Estado, o puede preguntarle a abogados de los acusados. ¿Ya? Cuando escuche usted la palabra objeción, no responda, porque esa persona se está oponiendo a que usted responda, por la forma en que le han preguntado. ¿Ya? ¿Ha entendido esa parte? Sí, doctor. Ya, cuando escuche objeción, aún no responde hasta que los 3 jueces integrantes del colegiado resuelvan si debe usted responder o no. El juramento, levante la mano, ¿va a juramentar o va a otorgar promesa de decir la verdad? Juro, decir la verdad. Bien, baje la mano. El Ministerio Público puede formular interrogatorio directo, señor fiscal. Muchas gracias, señor director de debates. Buenas tardes, señorita Fiorella Nolasco Blas. Lo saluda Álvaro Rodas Farro, fiscal provincial. En esta oportunidad voy a estar a cargo de su interrogatorio. Vamos a comenzar con las preguntas de acreditación. Nos ha dicho usted que es abogada. En la actualidad, ¿a qué se dedica? Soy abogada especializada en Derecho Penal. Ok, ¿dónde labora actualmente? Independientemente. Ok. ¿Usted registra antecedentes policiales, judiciales o penales? Sí, registro un antecedente penal. ¿Por qué delito es? Lesiones leves. Perfecto. ¿Usted ha sido condenada o procesada por falso testimonio en juicio? Nunca. Ok. Vamos a la lógica declarativa de la relación, o su relación con Ezequiel Nolasco Campos. ¿Quién es Ezequiel Nolasco Campos? ¿Conoce usted a Ezequiel Nolasco Campos? Mi padre. ¿Conoce usted o recuerda usted a qué se dedicaba su padre? Sí, mi padre fue dirigente sindical y también fue consejero regional de la región de Ancash, en la provincia del Santo. ¿En qué época fue consejero regional? Fue en el 2005 hasta el 2010. ¿En la gestión de qué presidente? La primera gestión del señor César Álvarez Aguilar. ¿Su padre postuló en el partido político del señor César Álvarez Aguilar? Así es. ¿Cómo consideraría o si conoce usted cómo fue la relación entre su padre y el señor César Álvarez Aguilar? Mi padre fue un dirigente sindical que aproximadamente movilizaba a más de 4.000 personas de construcción civil. Y es así que el señor César Álvarez lo contacta para que lo apoye en su primera postulación por el movimiento Cuenta Conmigo
para presidente regional y mi papá como consejero de la provincia del Santa. Es así que mi padre ingresa a la política, ingresa como consejero regional por el movimiento Cuenta Conmigo, que era el movimiento liderado por César Álvarez Aguilar. Mantuvieron una relación al inicio, se podría decir que amical, y dentro del gobierno regional, inclusive César Álvarez Aguilar fue mi padrino de 15 años, y posteriormente, debido a las denuncias que hacía mi padre por actos de corrupción sobre valoraciones de obras, un paquete de obras, es que se rompe esta relación que había, por la cual pues ellos habían llegado juntos al gobierno en ese entonces como gobernador regional de Ancash, el señor César Álvarez, y mi padre como consejero regional. Vamos sobre ese punto de este resquebrajamiento que usted nos ha señalado respecto a la relación de su padre con el señor César Álvarez Aguilar. Específicamente, ¿por qué se produce este quiebre? Claro, mi padre se oponía a la aprobación de un convenio con la OEI y un paquete de obras que se encontraba sobrevalorado aquí en la región de Ancash. Y él hace se puede decir, esta oposición dentro de un consejo regional en el cual un grupo sumario apoyaba la posición de mi padre debido a que habían encontrado irregularidades y sobrevaloraciones de obras, y por eso mismo se opone a que se llegue se firme este convenio para realizar este paquete de obras que había aquí en la región de Ancash. Y es allí que ellos pues rompen ese acercamiento que tenían, y mi papá hace denuncias públicas, inclusive él fue querellado también por estas denuncias, que las hacía públicas siempre sobre las valoraciones de obras que habían en el gobierno regional de Ancash. Luego de esas denuncias públicas o estas sesiones de consejo donde su padre se opuso a este paquete de obras que usted señala, ¿cómo calificaría la relación entre su padre y el señor César Álvarez Aguilar? Ese acercamiento se habría quebrado, ¿no? Ya no tenían ningún tipo de relación buena, ¿no? Las oposiciones de mi padre eran continuas, sus salidas en noticieros públicos para hacer estas denuncias, para solicitar que se investiguen este paquete de obra, eran continuos y pues se distancian completamente. Usted nos ha señalado el paquete de obras de, entiendo, una institución OEI. ¿A qué se refiere con OEI? Sí, era el organismo, no recuerdo bien el nombre, pero se mencionaba el paquete de obras y se mencionaba el convenio de la OEI. Mi padre siempre denunció este convenio que había con la OEI porque decía que estaba sobrevalorado, donde había las sobrevaloraciones en un proyecto del Hospital La Caleta, aquí en Ancash, la provincia del Santa, Chaca San Luis, que actualmente ha sido un proceso que el señor Álvarez ha sido sentenciado justamente por esas sobrevaloraciones de obras que en ese momento mi padre denunciaba, así como otro tipo de obras que se iban a realizar donde los perfiles estaban sobrevalorados. Ok. Vamos ahora hacia la muerte de su señor padre. ¿Cómo se produce la muerte de su padre, Ezequiel Nolasco Campos? Mi padre primero tuvo un atentado en el año 2010, donde denuncia públicamente a César Álvarez Aguilar como el autor intelectual de este hecho, y el señor Humberto Arroyo Rojas es investigado por ese proceso, luego fue absuelto. En este proceso también estaban otras personas relacionadas ahora al actual proceso en el cual nos encontramos en audiencia, que se encontraron investigados en el atentado que sufrió mi padre el 20 de julio del 2010. Después de que atentan contra mi padre y matan a mi hermano, mi padre inicia una búsqueda de justicia y denuncias públicas, continúan con que se investiguen los actos de corrupción, y en el año 2014, cuando mi padre decide lanzarse a la política, es que justamente el día que él fue a recoger su credencial fue asesinado.
Este proceso al cual usted nos está haciendo referencia del 20 de julio del 2010 es donde resulta asesinado su hermano. Así es, mi hermano Roberto Torres Blas. ¿Puede darnos un poco más de detalles sobre este atentado, donde fuera asesinado su hermano y donde resultara herido su señor padre? ¿Qué conoce sobre? Objeción, doctor. La pregunta, modestamente a mi juicio, es impertinente porque no tiene nada que ver con el objeto del proceso penal. Estamos hablando del caso de Hilda Saldarriaga, no tiene nada que ver. Este proceso del señor Nolasco y su hijo ya ha sido ventilado en otro proceso. Ya, un momentito, no responda todavía, testigo. Traslado al señor fiscal brevemente. Sí, señor director de debates, ustedes recordarán, miembros del colegiado, que el móvil del atentado es justamente ser testigo clave del proceso donde fuera muerto el señor Ezequiel Nolasco. Y ahí está la vinculación, la pertinencia de las preguntas que está formulando el Ministerio Público a la testigo hoy presente en esta audiencia. Ya, el colegiado ha considerado declarar infundada la objeción, considerando que son los antecedentes que ya hemos oído en anteriores oportunidades, así como el tema ha sido abordado anteriormente, ¿no? Y sobre como hechos presuntamente precedentes se aborda el mismo. A ver, testigo, responda a la pregunta. Señor fiscal, a ver, repita la pregunta sin cambiarla, por favor. ¿Ya? Sí, señor magistrado, le pregunté a la testigo si conoce los detalles de este asesinato de su hermano, Torres Blas, y de donde se resulta herido su papá, Ezequiel Nolasco Campos. Ya. Responda, testigo. Claro que sí. El 20 de julio del 2010 yo me encontraba en mi domicilio cuando sujetos vestidos de policías ingresaron a mi domicilio y dispararon a mi padre y mataron a mi hermano Roberto Torres Blas. Estas personas fueron procesadas y algunas de estas personas también fueron absueltas. ¿Tiene conocimiento quiénes fueron condenados y quiénes fueron absueltos de este proceso? Sí, Ordinola Muñoz fue condenado, el señor apodado, el señor Moreno Olivo, alias Goro, así le decían aquí en Chimbote, el señor Gonzalo Moreno Olivo y también el señor apodado Chilipino, no recuerdo bien No se preocupe, no se el preocupe. apellido. A ver, Sí, señor. usted nos ha dicho que usted estuvo en su casa. ¿Puede ser más específica cómo se produce la muerte, al margen de que nos haya dicho fueron por disparos? Expláyese un poco más en el detalle de estos atentados. Sí, el 20 de julio del 2010, bueno, antes de este atentado, señor fiscal, mi padre recibió algunas, se podría decir, información en la cual le decían que un tal Goro estaba buscando asesinarlo por órdenes de César Álvarez y Arroyo Rojas. Ese 20 de julio, mi padre viajaba justamente a la ciudad de Lima porque iba a denunciar públicamente los actos de corrupción que se venían cometiendo aquí en la región de Ancash. Y es que dos sujetos vestidos de policías vienen en una moto, bajan ellos, ingresan aquí a mi domicilio y como usualmente a mi padre, pues a veces le venían las notificaciones por algunas denuncias
anteriores, cuando él fue secretario general, secretario de Construcción Civil, es que habiendo aquí gente en mi casa, lo dejan ingresar a estas personas porque estaban vestidas de policía. Ingresan y disparan a mi padre, y mi hermano Roberto Torres Blas se encontraba en la sala al ingreso donde está la oficina de mi padre, y es que en un intento de querer defender a mi padre termina siendo baleado y también asesinado. Posteriormente, pues, de este atentado, mi padre hace una denuncia pública en el momento que lo están trasladando al hospital regional, y él denuncia a César Álvarez como el autor intelectual de este atentado, y menciona también al señor Luis Humberto Arroyo Rojas como las personas que habrían ordenado el asesinato en ese atentado del 20 de julio del 2010. Posterior a esto ya aparece la señora Hilda Saldarriaga, quien la llevan a declarar porque ella era la esposa de uno de los participantes en este atentado, aparente participante en este atentado del 20 de julio, el señor Nayo, Arnaldo Muñoz, quien estaba relacionado también y fue investigado por el caso del atentado del 20 de julio del 2010. Fue investigado también el señor Arroyo Rojas, el señor Moreno Olivo, Rubén, el señor Gonzalo Moreno Olivo, Sánchez Cachay, quien también fue investigado, ¿no? El apodado Loco Alexis, quien también se encontraba, pues, aparentemente inverso en este atentado que sufrió mi padre el 20 de julio del 2010. El señor Palacios, que había sido, de este caso, la seguridad del señor Luis Humberto Arroyo Rojas, cuando él era gerente de la subregión Pacífico del gobierno regional aquí en la provincia del Santa. A ver, usted nos ha dicho que su padre, que le llevaba información a su padre respecto de que los posibles asesinos de su hermano y los que lesionaron a su padre fueron el señor César Álvarez Aguilar y el conocido como Goro. ¿De dónde obtuvo usted esa información? Mi padre me lo contaba a mí, que pues le daban información de esto, pero muy además, aparte de lo que me contaba mi padre, fue una denuncia pública que hizo el día en el cual lo habían atentado, cuando lo están trasladando del Hospital Regional de Salud. La prensa lo aborda, él estaba en una camilla y acusa directamente a César Álvarez Aguilar y a otras personas que había mencionado anteriormente, que habían sido quienes habían ordenado este atentado del 20 de julio del 2010. Ya. Usted también nos ha en la narrativa, usted ha señalado Hilda, si no me equivoco, y lo ha relacionado con Nayo. ¿Podría precisar por qué ha hecho esa afirmación o esa intervención en todo caso? Claro, porque al preguntarme usted el primer atentado del 20 de julio, yo recuerdo todos los sucesos que pasaron posteriormente a ese atentado. La intervención de la señora Hilda Saldarriaga, porque ella era pareja de uno de los que se indicaba como participantes en el atentado del 20 de julio. Por eso es que yo la menciono, porque esta señora sale públicamente y también aparecen videos donde ella declara ante los policías cómo en su domicilio se habían cambiado estos sicarios vestidos de policías que ingresaron a mi casa a atentar contra mi padre y mataron a mi hermano, ¿no? Es más, esta señora declara esto ante los policías, y es ahí que relaciono yo la situación, porque ella era la pareja de uno de los que estaba investigado, uno de los aparentemente sicarios que había participado en el 20 de julio del 2010. Ha utilizado usted varias veces la palabra aparentemente uno de los sicarios. ¿Por qué? Porque esta persona fue absuelta, fue investigada, fue llegada a juicio, pero fue absuelta. Ok. ¿Cuántos atentados sufrió su padre a lo largo de su vida?
Antes del atentado del 20 de julio del 2010, vinieron, como le comento, a mi padre le brindaban, él nos comentaba que le llegaba información de que querían atentar contra él por las denuncias públicas que hacía por los actos de corrupción. Y es que antes de ese atentado del 20 de julio, vinieron también a mi domicilio la oposición, el sindicato paralelo al que alguna vez dirigió mi padre, y tiraron piedras, entre otras cosas, aquí en mi domicilio. Luego ocurre el atentado del 20 de julio del 2010. Posteriormente, en el 2012, sufrimos, y digo sufrimos porque atentaron aquí, vinieron a tirar piedras otra vez aquí a mi domicilio, cuando mi padre ya había dejado de ser consejero y venía haciendo las denuncias públicas ya por el asesinato de mi hermano, Roberto Torres Blas. Y también llegó la información de que en este atentado del 2012 también se planificaba asesinar a mi padre. Y él ha continuado con amenazas, muchas de estas amenazas, llamadas telefónicas que recibía a su número de celular, las grabé yo grabé a mi padre cuando lamentablemente me tocaba escuchar esta parte, a veces que él recibía estas llamadas de amenaza, y pues porque no querían que él continúe con las denuncias públicas que él venía realizando, y venía solicitando que se investigue y que se sentencien a los quienes habían asesinado a mi hermano en el atentado del 20 de julio del 2010. Y es que ya en el 2014 es asesinado mi padre, ¿no? Es más, en el 2013 él también recibió amenazas por teléfono, en la cual después le decían que ya deje de continuar buscando justicia, porque mi padre había salido ya en medios no solo locales, sino también nacionales. Había logrado salir en un medio nacional denunciando a César Álvarez, denunciando a Arroyo Rojas, denunciando a otras autoridades por actos de corrupción y por el asesinato de mi hermano en el atentado del 20 de julio del 2010. Y esto es previo a que asesinen a mi padre el 14 de marzo del 2014. Antes de pasar al tema del asesinato de su padre, usted ha referido que su padre recibía amenazas. ¿Cómo obtuvo usted esa información? Muchas de las amenazas que recibió mi padre las escuché yo por llamadas telefónicas que él recibía, y otras de estas fue una denuncia que hizo mi padre estando en el ministerio, denunciando justamente un acto de corrupción, y él recibe una llamada, y en esta llamada lo amenazan. Esto se hizo público, ¿no? Y muchas de las amenazas que él recibía nos contaba, es más, nos mostraba los mensajes de texto que le llegaban a él con números y los buzones de voz con llamadas que salían de los penales, o mensajes de texto en los cuales le decían que deje todo ahí, que ya no continúe insistiendo en que se investigue el caso, el atentado del 20 de julio del 2010, donde asesinan a mi hermano. A ver, ahora vamos a la muerte o el asesinato de su padre. ¿Puede darnos detalles o qué tiene o cuál conocimiento alberga usted respecto al asesinato de su señor padre? Claro que sí. Como lo he mencionado, mi padre, desde el momento en que fue consejero regional, inició con sus denuncias por corrupción. Cuando en el 2010 atentan contra él y matan a mi hermano, él continuó denunciando estos actos de corrupción y solicitando que se investigue, y al mismo tiempo solicitaba justicia, que se llegue a la verdad con los autores intelectuales y materiales del atentado del 20 de julio, donde asesinan a mi hermano. Además de ello, él denunciaba otros actos de corrupción, y también lo que en algún momento había pasado, pues que asesinan a la única testigo clave del atentado del 20 de julio del 2010, a la señora Hilda Saldarriaga, que era la pieza clave para que puedan sentenciar, en este caso, a los autores al autor intelectual o mediato que estaba en ese momento, el señor Luis Humberto Arroyo Rojas, y a los autores materiales que finalmente, cuando lo han asesinado, han sido absueltos, ¿no? Entonces, en todo este tiempo, él vino denunciando
Y en el año 2014 es que él decide ingresar a la política, y esa noche que viajó a Lima, estuvo allá en Lima, de regreso, él ya venía con un credencial por un partido político, Unión por el Perú, en el cual iba él a postular aquí en la región de Ancash. Ok. ¿Conoce usted quiénes fueron los autores intelectuales de la muerte de su padre? ¿Y materiales o materiales? Claro que sí. Como el autor intelectual, y ya han sido sentenciados, es el señor César Álvarez Aguilar, el señor Luis Humberto Arroyo Rojas, el señor Cristian Cruzate, alias el colombiano. Estuvieron procesados ahí otras personas que no han sido sentenciadas, pero estas personas han sido las principales, se podría decir, sentenciados en el caso 2014. En el atentado del 20 de julio del 2010 solamente han sido sentenciados 3 personas. Ok. Creo que es la última pregunta que haré sobre la muerte de su padre, para no recordar tan doloroso episodio. ¿Puede darnos detalles o qué conoce respecto a la muerte de su padre o al asesinato de su padre? Sí. Cuando asesinan a mi padre, durante toda la etapa de la investigación, yo he sido la que ha encabezado en mi hogar la investigación de mi padre, y tenía conocimiento, pues, de cómo había habido un antes, el primer atentado, y quienes continuaban en este caso en querer terminar la vida de mi padre, porque él me contó muchas veces, inclusive una semana antes de que a él lo maten, conversó con mi madre y conmigo sobre las amenazas que venía recibiendo y que su vida se encontraba en peligro, ¿no? Que su vida se encontraba en peligro porque era una mafia muy grande con la cual él estaba luchando. Era una mafia muy grande con la cual él estaba luchando. Y cuando lo asesinan, se basan pues las investigaciones a las acusaciones que había hecho mi padre y las muchas veces en las cuales había advertido que si algo le pasaba, el responsable iba a ser César Álvarez y Arroyo Rojas, porque ellos habían sido los interesados en quitarle la vida por esas denuncias que venía continuando por actos de corrupción y también por el asesinato de mi hermano. Los principales, señor fiscal, como autores intelectuales que siempre repitió mi padre, siempre nos dijo, me lo dijo a mí, lo dijo en público, han sido estas personas. ¿El señor Joel Cruzate Pereda fue condenado por la muerte de su padre? Sí, así es. ¿Puede referirnos dónde y cuándo y cómo fue asesinado su padre? Mi padre fue asesinado en Huacho. Él se encontraba compartiendo estaba su abogado, el señor, en ese entonces, el señor Marco Sánchez Aponte. Estaba un amigo de él de apellido Saavedra, y también estaba un chofer con lo cual mi padre había viajado a Lima para ver lo de su postulación y a ver también cómo estaba el proceso de mi hermano, que se encontraba ya en la Corte Suprema. Y al regresar es que él hace una parada en Huacho,
me imagino que para cenar, para compartir algo, y es en ese momento que ingresan al lugar donde él se encontraba y lo asesinan, ¿no? Fue, al parecer, ya lo habían reconocido anticipadamente porque mi padre había parado para cenar y posteriormente se dirige a esta bodega para compartir con sus amigos, con las personas que había viajado, con su abogado, con su amigo, y es en esta bodega que lo asesinan. ¿Quién efectuó los disparos? ¿Conoce? Claro que sí, el sentenciado hoy, el señor Cristian Cruzate, alias el colombiano. Ok. Ahora vamos a introducirnos a la muerte de Hilda Saldarriaga Bracamonte. ¿Conoce usted quién era Hilda Saldarriaga Bracamonte, por favor? Hilda Saldarriaga Bracamonte fue la pareja de uno de los participantes investigados en el proceso del atentado del 20 de julio del 2010, y la conozco porque ella salió como la testigo clave del caso de este atentado que sufrió mi padre, donde matan a mi hermano, porque era la pareja aparentemente de uno de los sicarios que había participado, y es más, en su casa tenía conocimiento yo que había sido donde estos sicarios se habían vestido de policías para luego venir a mi domicilio y atentar contra mi padre y finalmente matar a mi hermano. ¿Conoce usted detalles sobre la muerte de Hilda Saldarriaga Bracamonte? El día que matan a Hilda Saldarriaga, muy temprano, mi padre, recuerdo, o sea, yo era la persona con quien siempre conversaba con mi padre, quien le redactaba sus documentos, quien estaba siempre pendiente de todo lo que él hacía. Después de que ya ha pasado el atentado del 20 de julio de 2010, es que en el 2013 se acerca mi padre muy temprano a decirme de que le había llamado la prensa y que habían asesinado a Hilda Saldarriaga. Y me lo dice asustado porque mi padre venía recibiendo amenazas constantemente y obviamente nosotros como familia nos sentíamos siempre consternados con todo lo que venía ocurriendo, y cuando nos enteramos de este asesinato de Hilda Saldarriaga, era como saber de que prácticamente querían silenciar a las principales personas que podrían de alguna manera llegar a resolver el caso del 20 de julio del 2010, porque tenían conocimiento, porque habían sido testigos, porque habían declarado, porque habían visto y habían estado relacionados directamente con este caso. Por esa razón es que sé de la señora Hilda Saldarriaga. Personalmente nunca la conocí, pero sí tuve el conocimiento después del atentado del 20 de julio de 2010, que era la testigo del caso, de este caso era todos lo decían aquí, la testigo clave, porque era quien había visto la planificación y quien además conocía de esto porque era la pareja de uno de los que estaba procesado por este atentado del 20 de julio del 2010. A ver. Usted, al margen de la explicación que nos ha dado sobre la muerte de Hilda, ¿conoce los pormenores de la muerte de Hilda? Claro que sí. Bueno, lo que yo sé es lo que conversaba con mi padre. Ok. Y lo que se comentaba. Y mi padre lo que me dijo es que la habían silenciado para acabar con las pruebas del caso 2010, porque era la testigo clave de este proceso. Es por eso que la habían asesinado, porque ya estaba próximo a iniciar el juicio oral del caso del atentado que sufrió mi padre. Entonces, lo que mi padre refirió, y me refirió a mí, a mi familia, y también lo hizo públicamente, es de que a ella la habían asesinado porque ella, en su primera declaración, la que hizo frente a los policías, narra cómo sucedieron los hechos y menciona quiénes se habían reunido previamente para coordinar, para acordar el atentado del 20 de julio de 2010. Entonces, después de esto, esta señora
se realiza muchos videos que salieron, que fueron públicos, en los cuales tenía conversaciones con uno de los investigados, el señor Palacios, quien había sido el guardaespaldas del señor Luis Humberto Arroyo Rojas. Salieron videos donde ella contactaba a esta persona y pedía dinero, y era a intermedio del señor Palacios que solicitaba el dinero al señor Luis Humberto Arroyo Rojas. ¿Para qué? Para que no vaya a juicio, para que no declare, para que cambie de versión. Entonces, antes de este asesinato de la señora, previo a esto, mi padre había tuvo un contacto con el hermano de la señora Hilda Saldarriaga, y también tuvo un contacto con una amiga de la señora Hilda Saldarriaga que llegó a mi domicilio para intermediar por la señora Hilda Saldarriaga. ¿Por qué? Porque esta señora venía siendo amenazada, eso es lo que le decía a mi padre, que venía siendo amenazada y que esta señora quería decir la verdad. ¿Por qué? Porque no le estaban queriendo pagar lo que ella pedía. No le querían pagar lo que ella pedía. Eso es lo que, por eso es que yo tengo conocimiento, porque yo he escuchado con mi padre, yo he visto, yo he recibido aquí a personas en mi casa. Entonces, es la información directa que he tenido a través de mi padre y que yo también he podido presenciar en algunas ocasiones. Nos ha hablado de una amiga, de Hilda y de su padre. ¿En alguna oportunidad su padre se ha reunido con Hilda Saldarriaga Bracamonte? Con ella no se ha reunido, pero sí con la amiga de Hilda Saldarriaga, que llegó a mi domicilio. ¿Conoce el nombre de esta amiga? Señor fiscal, yo recibí a la señora, mi padre me dijo, va a venir una señora, me comentó, es amiga de Hilda Saldarriaga, nunca me dio el nombre. Yo le abrí, de hecho, la puerta a esta señora, ingresó a la oficina de mi padre, que de hecho es donde me encuentro ahora, y conversó con mi padre, porque luego de esta conversación mi padre me contó de que lo que quería esta señora era quería dinero para que no cambiara su versión, y quería que le dieran protección, porque ella estaba siendo amenazada de muerte. Y a través de mi padre quería de que se diera que buscaran la protección para ella, porque ella sí quería ir a declarar, quería confirmar lo que había declarado la primera vez con los policías cuando sucedió el atentado del 20 de julio de 2010, y a esta señora le interviene para que declare por ser la pareja de uno de los que aparentemente había participado en este atentado, el señor Nayo Ordinola. ¿Usted presenció esa reunión entre la amiga o esta supuesta amiga de la señora Hilda Saldarriaga Bracamonte y su padre? Claro, yo abrí la puerta, la hice pasar a mi casa, la hice pasar a la oficina. Obviamente yo salí porque quería la privacidad de ella, pero yo estuve en la puerta escuchando todo el tiempo, ¿no? Porque era algo que obviamente la familia nos tenía consternados, y yo como la hija mayor de mi padre, estaba tan pendiente de todo lo que sucedía que estaba escuchando lo que ella conversaba con mi padre. Luego de usted haber escuchado esa conversación entre la amiga de Hilda Saldarriaga Bracamonte y su padre, ¿usted le pidió la confirmación a su padre? Claro, yo conversé con él, obviamente lo abordé, le pregunté qué era lo que le había dicho, por qué había venido, y es lo que les estoy comentando, que él me contó de que esta señora era la amiga de Hilda Saldarriaga y que quería ser una intermediaria con él para que le brinden protección, le brinden seguridad, porque ella sí quería ir a declarar, porque no le estaban pagando lo que ella estaba solicitando. Me refiero pagando, y mencionaban ahí a Luis Humberto Arroyo Rojas, que ella le había pedido más dinero y que ya no le querían dar, y por eso ella quería declarar, pero necesitaba ser protegida, porque venía recibiendo amenazas. ¿Conoce si su padre, posterior al asesinato de la señora Hilda Saldarriaga Bracamonte, se reunió con algún familiar de esta? Se reunió con el hermano de Hilda Saldarriaga. ¿Conoce usted sobre qué conversaron o por qué se produjo esta reunión? Sí, el señor, en realidad el señor estaba trabajando aquí en Nuevo Chimbote, en una casa,
me parece que era albañil o pintor, porque fuimos a una casa, él estaba y digo que fuimos porque yo también fui, estuve ahí, él ingresó a la camioneta de mi padre, la camioneta donde la habíamos ido a buscar, porque él quería que se haga justicia con la muerte de su hermana. Decía que él tenía conocidos, decía que él había sido inclusive uno de los intermediarios entre Hilda Saldarriaga y Luis Humberto Arroyo Rojas para la entrega del dinero por cambiar de versión en el atentado del 20 de julio de 2010. Y lo que quería el señor era que se haga justicia. ¿Conoce usted respecto de la muerte de Hilda Saldarriaga, qué información podría o tuvo su padre? Sabemos, bueno, yo sé por mi padre de que a la señora le venían, como le vuelvo a repetir, le venían amenazando. Primero que ella había pedido dinero, el cual se le fue dando, pero posteriormente, cuando ya habían detenido, aparte de los investigados del caso 2010, me refiero a su pareja Nayo y a otros, es que a la señora ya no le querían dar el dinero, después de que ella da su primera declaración. Entonces, sé por mi padre de que la señora solicitaba dinero, solicitaba algunas cosas y lo hacía a través del señor Palacios, que era la seguridad del señor Luis Humberto Arroyo Rojas, a través de él, o a través de su hermano, quien iba y recogía el dinero, lo que se le entregaba a ella por parte de Arroyo Rojas. Esto lo sé por mi padre, lo sé por el mismo hermano de Hilda Saldarriaga, que se lo comentó a mi padre y yo escuché, ¿no? Y lo que yo conversaba obviamente con mi padre respecto a esa situación. Usted ha referido que usted era la persona, digamos, que conversaba muy seguido con su padre. ¿Nos podría referir cuál fue la reacción de este respecto o cuando se enteró de la muerte de Hilda Saldarriaga Bracamonte? Como le digo, señor fiscal, y lo he mencionado, mi padre se acercó muy temprano, porque a la señora la mataron en la madrugada, y él se acercó a mi domicilio, a mi cuarto, a tocarme la puerta, ¿no? Para contarme lo que había pasado, que lo habían llamado a la prensa y lo primero era preguntarle a él cuál era su reacción sobre esa situación, porque la señora estaba involucrada era la testigo clave del atentado del 20 de julio. Entonces, cuando mi padre se acercó a mí, obviamente, él se veía muy preocupado porque uno era que aquí en Chimbote, lo primero que le decían era si es que él creía que iba a ser el segundo en ser asesinado después de esto y que si con esto pues se iban a tapar las pruebas del atentado del 20 de julio, ¿no? Y obviamente mi padre estaba consternado, estaba preocupado, asustado cuando me vino a contar y mi reacción fue la misma, ¿no? Ver esta reacción de mi padre y sentir de que están matando a los testigos, que están matando a las personas involucradas en un primer atentado, nos puso mal a todos, a mi padre, a mi persona, porque me preocupaba el saber de que quizás él iba a ser la segunda víctima en esta red que terminaba matando asesinos, pagando fiscales, y lo digo así, discúlpenme, porque algunos han sido de estos magistrados investigados, ¿no? Y se han visto, inclusive abrieron un sobre lacrado del atentado del 20 de julio y ocurrieron muchas cosas que aquí nos preocupaba mucho, por eso es que la muerte de la señora Hilda Saldarriaga nos puso a todos muy preocupados y principalmente a mi padre, ¿no? ¿Usted ha mantenido comunicación con familiares de la señora Hilda Saldarriaga Bracamonte posterior a su asesinato? ¿Al asesinato de la señora Hilda Saldarriaga? Sí. ¿Usted ha tenido comunicación, se ha reunido con los familiares de esta? Quien se reunió fue mi padre con el hermano de la señora Hilda Saldarriaga. Ok, vamos ahora. Le voy a hacer algunas preguntas sobre otros involucrados en este proceso. ¿Ok? Nos ha referido algo sobre el señor Nayo, pero ¿usted conoce quién es el señor Arnaldo Ordinora Muñoz?
Es el apodado Nayo. ¿Qué vinculación tiene con la señora Hilda Saldarriaga Bracamonte? Yo tengo conocimiento de que él ha sido la pareja, el conviviente de la señora. ¿Su padre le comentó sobre este Nayo en alguna oportunidad? Claro, cuando atenta contra mi hermano y viene un equipo especial a hacer las investigaciones sobre el atentado del 20 de julio del 2010, supimos quién era Nayo, supimos que él había sido aparentemente uno de los que había participado en este atentado, supimos que él prestó el domicilio, es decir, el domicilio de la señora Hilda donde vivía con la señora Hilda Saldarriaga, para que los sicarios se cambiaran de policías y vinieran a atentar. Y es así que yo me entero que este había sido la pareja de la señora Hilda Saldarriaga, y por eso había la vinculación directamente con el atentado del 20 de julio de 2010. ¿Conoce usted a Ricardo Patiño Marmaniño? Sí, bueno, a través, en persona sí lo he visto, posteriormente al asesinato de mi padre, pero en el atentado del 20 de julio de 2010, él también fue uno de los investigados en este caso, porque fue la seguridad del señor Humberto Arroyo Rojas, cuando fue gerente de la Subregión Pacífico, ¿Cuál y conoce? sabía yo, disculpe que le corte, y sabía yo que que este había sido o tenía algunos encuentros amorosos con la señora Hilda Saldarriaga. ¿Conoce usted cuál era la relación, si existía, dicho sea de paso, entre su padre y el señor Ricardo Patiño Marmanillo? La única relación que existió fue después del atentado del 20 de julio de 2010, y me refiero a la relación procesal porque él estaba investigado por el caso, el atentado del 20 de julio de 2010. Nos acaba de decir relación procesal. ¿Puede ser más específica respecto a esa relación procesal entre su padre y el señor Patiño Marmanillo, por favor? Él venía siendo investigado por el atentado del 20 de julio del 2010. Ok. ¿Su padre se refirió en alguna oportunidad, en las conversaciones que tuvo con usted, al señor Ricardo Patiño Marmanillo? Lo que hablábamos era la relación que él había tenido en el atentado y que él era, se podría decir, un brazo derecho para la búsqueda de los sicarios aquí en la región, en Chimbote, ¿no? Y por eso había la relación que tenía él y que había tenido también con Hilda Saldarriaga. Sobre esto último que nos ha referido, ¿puede ser un poco más específica? ¿Qué debemos entender a la vinculación que tuvo con Hilda Saldarriaga Bracamonte? Sí, claro. Yo sabía que, bueno, me van a disculpar que diga esta situación. Tenía conocimiento por mi padre que la señora Hilda Saldarriaga había tenido la vida un poco desordenada, por decirlo con otras palabras, y que el señor Palacios había sido una expareja o había tenido encuentros con la señora Hilda Saldarriaga, y es ahí que nace que nace la relación con uno de los participantes en este atentado, que es el señor Nayo, que al parecer también a través de él se habían contactado. Dijo Palacios, pero le pregunté por Patiño. Perdón, por el señor Patiño. El señor Patiño, no. Me he confundido entre Patiño y Palacios, perdón. Solo para que quede claro, por favor, lo que nos ha narrado, sí. ¿Se refirió usted a Patiño o a Palacios? Palacios. Señor fiscal, el señor... Usted le ha estado preguntando sobre Patiño. Ha empezado a declarar sobre esa persona. Claro. Pero ha referido sobre Palacios, señor juez. Está respondiendo la propia testigo. Palacios, recién. Y está volviendo a confirmar. Justamente pregunta el fiscal. Lo que dice el doctor León Usuriaga es correcto. Por eso es que le hice la pregunta aclaratoria. Porque comenzó refiriéndose a Patiño y en algún momento soltó el nombre de Palacios. Claro. Por eso hasta yo entré en confusión. Pero ya claro que Palacios está diciendo. Tiene que aclarar ese tema. ¿Ha estado usted hablando de Patiño Marmanillo o de un tal Palacios? De Palacios.
Palacios. Ya quedó claro, doctor, señor magistrado. Palacios, Claro, señor juez. Tiene que repetir el Está testigo. creo tratando que de inducir al testigo a una respuesta que ya ha Ya, dado. hasta ahí. Varias veces. ¿Tiene otra pregunta, señor fiscal? Sí, claro que sí. ¿Palacios era pareja sentimental de Hilda Saldarriaga Bracamonte? Está leyendo el testigo, doctor. No, se le ha cortado la imagen, creo. Apagando su cámara. Y apagando su cámara. Pero yo no he perdido nunca la cámara. A ver, ¿quién está No es hablando? pérdida de conexión, señor juez. Yo, A doctor. ver, ¿quién está hablando? No llego a ver. Mi persona. Aquí está. Ya, pero encienda cámara. ¿Quién está hablando? Yo, doctor Montero Cruz. ¿Ha formulado qué? ¿Objeción? Así es, doctor. Porque el testigo está apagando su cámara y está leyendo. Al testigo, la declaración es espontánea, ¿ya? No se puede utilizar apuntes, ni mucho menos. Declare usted con espontaneidad, porque ya se le ha recordado. Si se detecta que usted declara algo falso, podría usted verse inmersa en una investigación por falso claro que testimonio. sí, señor. Si algo no recuerda, simplemente lo dice, no recuerdo. Porque si recuerda bien, entonces manifiéstelo, ¿ya? A ver, el señor fiscal estaba en la pregunta aclaratoria al respecto. Señor fiscal. Sí, pero señor magistrado, permítame, por favor, y voy a usar este ejemplo porque en mi pantalla está congelada la señora Fiorella Nolasco. A mí, la señorita Fiorella Nolasco está congelada la imagen. Entonces, no es real, y acá lo que prima en un proceso, en un juicio oral, es la buena fe procesal. Yo nunca perdí la imagen de la señora Fiorella Nolasco y el señor Montero se atrevió a decir que la señorita está leyendo y que ha apagado su cámara. Cosa totalmente inverosímil, y para eso está el video. En este momento, sí está paralizada, en este momento, no antes. En este momento, a ver, al testigo, se conecte y vuelva a desconéctese y vuelva a conectarse. Acaba de salir, doctor. Va a volver a entrar. Doctor, solamente una acotación, porque me parece que mi oponente del proceso, al doctor que respeto, no puede decir que estoy diciendo cosas inverosímiles. Creo que tampoco mi participación en todo el juicio ha sido bastante leal como parte del proceso. Y no puede decir que estoy diciendo cosas inverosímiles. Nada más, estoy solamente observando algunas cosas que acabo de notar. De repente el doctor no se ha percatado, pero no puede decir que yo estoy diciendo cosas falsas. Había momentos, sobre todo el último momento, en que no se veía que movía pues el rostro la testigo, ¿no? Pero anteriormente ha estado declarando. ¿Se ha conectado especialista de audiencia? No, señor magistrado, no se ha conectado. Me estoy comunicando, pero creo que sí tiene un problema de red porque no entra la llamada. Señor fiscal, sí, doctor. Sí, en ningún momento he querido faltar respeto al doctor Montero. Entiendo que al margen de las sesiones que vamos fuera de lo normal de un desarrollo de juicio oral, no ha habido faltamiento de respeto. Pero el que está presente en esta audiencia es mi persona. Estoy viendo la pantalla sin dejar de verla. En ningún momento se apagó la cámara de la señora Nolasco. Es más, desde mi percepción, porque ya tenemos buena cantidad de tiempo, Ya, doctor, se congeló la imagen. Si el señor perdió señal, es otro tema. Pero yo me remito a la grabación de su video. Y ustedes, en todo caso, jamás se le apagó la cámara. Ya, a ver, dejemos esos entredichos que no nos va a conducir. Quizás hay perspectivas distintas, ¿no? Porque a veces se conecta algunas personas, otras se desconectan, y así es la red, es intermitente, pues. A veces no hay una uniformidad total, pero al final lo que va a primar es lo que está grabado acá en el juzgado, pues, ¿no? Y lo que está grabado ha estado declarando la señora. Al último momento sí hemos visto un poco que se ha quedado inmóvil su imagen, ¿no? Y ahora estamos solicitando que vuelva a ingresar. No ha habido no ha habido mala fe de ninguna parte, no hemos detectado ello. Ya son circunstancias propias del desarrollo de la audiencia
que es en forma virtual. Especialista de audiencia, ¿se ha vuelto a conectar, doctora? No, doctor, pero sí me estoy comunicando a través del WhatsApp. Me dice que ya va a ingresar. Capitán, estoy en audiencia. Te llamo un toquecito, ¿sí? Ya. O si no, habla con... Disculpe, señor magistrado, me he cambiado de lugar porque mi conexión no me estaba fallando. Ya, testigo, le estaba preguntando el señor fiscal y se desconectó usted desde el momento en que le preguntaba por una persona de apellido Palacios. Señor fiscal, a ver la pregunta. No, señor director de debate, discúlpeme que lo corrija. Yo le pregunté por el señor Patiño Marmanillo, pero empezó a narrar sobre Patiño Marmanillo y en algún momento de su alocución señaló Palacios. Por eso es que le pedí la aclaración. Pregunte usted, señor fiscal. Usted pregunte. Yo le pregunté, señorita Fiorella Naranjo, antes que se corte la comunicación, la verdad que ni siquiera sé hasta cuándo nos escuchó, si la pareja sentimental a la cual usted ha hecho referencia es de la señora Hilda Saldarriaga Bracamonte, es el señor Palacios. No, he estado comentando yo el señor Patiño y en mi narración hablé también, mencioné algunas otras partes del proceso, como es el señor Palacios y mencioné ahí, pero yo he estado refiriéndome al señor Patiño. Marmanillo. Ok. ¿Tiene conocimiento de si existió alguna vinculación entre el señor Patiño Marmanillo y la señora Hilda Saldarriaga Bracamonte? Claro, como le comento, sabía a través de mi padre de que este había sido una pareja o expareja sentimental de la señora, había tenido un tipo de relación, como les mencioné, al parecer la señora había tenido, no sé, una vida un poco desordenada y pues había conocido a este señor, ¿no? O había tenido algo que ver con este señor. La interrumpí, dígame, por favor. Y este señor Patiño era quien le daba el dinero a la señora Hilda Saldarriaga, ¿no? Por intermedio del señor Arroyo. Eso es lo que mencionó ahí el hermano de la señora Hilda Saldarriaga cuando se llegó a concentrar con mi padre, conversaron, él lo citó por acá cerca de Nuevo Chimbote, al que ahora es Banco BCP para los abogados que viven acá en Chimbote, y se llegan ahí a encontrar con este señor. Esa última afirmación, entonces, ¿usted la presenció directamente o se la comenzó su padre de la reunión con el hermano de Hilda Saldarriaga Bracamonte? No, yo la presencié, yo acompañé a mi padre a esa reunión. Ok. ¿Tiene conocimiento de dónde provenía el dinero al cual usted ha hecho mención? Nos ha dicho Arroyo, pero ¿puede detallarnos algo más si es que conoce algo más? Claro, yo sabía que la señora Hilda Saldarriaga, después del atentado del 20 de julio del 2010, le pedía dinero al señor Luis Humberto Arroyo Rojas a través de ese señor Patiño por el que el señor Nayo ya se encontraba en prisión preventiva, estaba él investigado y solicitaba de la cárcel que le envíen inclusive zapatillas, entre otras cosas. Es por eso que yo sé que este señor le entregaba este dinero que supuestamente, bueno, yo no podría afirmar, es lo que mi padre me contaba a mí, de que este señor era quien era intermediario entre Arroyo Rojas, ¿no? Y prácticamente la señora Hilda Saldarriaga para que se le entregue al señor
Nayo, ¿no? Que había participado en el proceso, en el atentado del 20 de julio de 2010. En ese momento era investigado por ese proceso. Vamos con la última persona sobre la cual le voy a formular algunas preguntas. Nos ha referido a Arroyo Rojas. ¿Conoce quién es Arroyo Rojas? ¿Quién era Arroyo Rojas? Claro, el señor Arroyo Rojas, cuando mi papá ganó la consejería regional. Uy, se le fue otra vez. Ya ahí se ha paralizado. A ver, un momentito, vamos a esperar. Especialista, comuníquese con la testigo, por favor. Disculpen, por favor, de verdad, no sé si es mi señal o es a nivel de aquí, está que falla. Me van a disculpar, pero he cambiado de posición, pero igualmente me está fallando. Testigo, se ha cortado hace un momento, pero ha vuelto a conectarse usted y se le escucha y se le ve bien. Sí. Gracias. Discúlpeme, de verdad me he cambiado de posición, he salido de la oficina, pero internet. No se preocupe, suele suceder en muchos casos. Señor fiscal, la pregunta que estaba formulando. ¿Me la puede repetir, por favor? Sí, conoce quién es Arroyo Rojas. Claro que sí, como le comentaba, se me llegó a escuchar cuando mi padre gana la consejería regional en el primer periodo de César Álvarez. Al parecer mi padre ya conocía al señor Arroyo Rojas, viene a mi domicilio, conversa con mi padre, él es el intermediario mi padre llega a ser el intermediario entre el señor César Álvarez para que éste ingrese a trabajar como gerente de la subregión Pacífico de acá de la provincia del Santa. Es ahí pues que yo conocí al señor Arroyo Rojas, posteriormente él, ya siendo gerente de la subregión Pacífico, se alió al señor César Álvarez cuando mi padre ya tenía un conflicto, una confrontación por temas políticos, por las denuncias que hacía por los actos de corrupción, siendo mi padre consejero regional. Es ahí pues que también nos enteramos que el señor Arroyo Rojas, al aliarse con el señor Álvarez, también decide ingresar a su movimiento político Cuenta Conmigo, ¿no? Y es que en el año 2010 ya aquí habían rumores de quiénes iban a postular posteriormente, porque ese año terminaba el primer gobierno del señor César Álvarez. Y es que el 20 de julio del 2010 sucede el atentado contra mi padre, donde matan a mi hermano, y ya se vincula al señor Luis Humberto Arroyo Rojas con este proceso, porque se le vincula a él como ser la persona que habría contratado a los sicarios que ingresaron a mi domicilio vestidos de policía en el 20 de julio del 2010. Ahí nace la relación que tenía con muchas de las personas que he venido mencionando, de los algunos de los investigados en este proceso del 20 de julio de 2010. Es ahí que yo tengo conocimiento de quién era el señor Luis Humberto Arroyo Rojas. Posteriormente, él ya ha sido inclusive candidato por el movimiento del señor César Álvarez después del atentado del 20 de julio, después del asesinato de Hilda Saldarriaga. Él ya estaba como alcalde provincial de la provincia del Santa por el movimiento regional Cuenta Conmigo del señor César Álvarez. ¿Su padre qué refería sobre el señor Arroyo Rojas?
Mi padre, después de que pase el atentado, bueno, antes de pasar el atentado del 20 de julio de 2010, mencionaba de que el señor Arroyo Rojas se había aliado al señor César Álvarez y por eso aquí en el gobierno regional, aquí al menos en Chimbote, se le habían cerrado las puertas a la gente que en algún momento dirigió a mi padre como secretario general de Construcción Civil. Posteriormente, sabía por mi padre, cuando pasa el atentado del 20 de julio del 2010, que este señor, el señor Humberto Arroyo Rojas, habría sido quien había contactado a los delincuentes, a los sicarios que habían atentado contra mi padre. El señor Arroyo Rojas ha sido investigado. De hecho, él ha sido una de las personas que ha mencionado a la señora Hilda Saldarriaga en su primera declaración ante los policías, como ser uno de los que también se reunió previamente con los sicarios antes de que vinieran a atentar aquí en mi domicilio. Y ya posteriormente el señor ha sido investigado, lamentablemente fue absuelto y él ha estado involucrado en el primer atentado y ahora está sentenciado ya como ser uno de los autores también intelectuales en el asesinato de mi padre. Usted nos ha referido que es abogada penalista. ¿Cómo entender que a una persona se lo vincule con un atentado y luego termina absuelta? ¿Por qué cree usted que terminó absuelto el señor Arroyo Rojas? Objeción, doctor. Pregunta Objeción, de opinión. Pregunta de opinión. Un momentito. A ver, el tema es claro, ¿no? Le pregunta al señor fiscal por qué cree. Y el testigo tiene que venir a declarar sobre los hechos que ha visto u otra persona le ha contado, ya sea como testigo de referencia, ¿no? ¿Otra pregunta, señor fiscal? Quiero la pregunta, señor magistrado, y el Ministerio Público ha concluido. Gracias. Ha concluido, ¿no? Ya. A ver, no sé si respecto a este testigo, defensa del actor civil, ¿tendrá alguna ¿Me puedes pregunta? cargar, por favor? Para cargar, jálalo para acá. Defensa del actor civil, ¿está presente especialista de audiencia? Sí, señor magistrado. La defensa, el actor civil, no tenemos preguntas para la señorita testigo. Ya. Hay que ver la pertinencia, doctora, ¿ya? Pregunte la defensa del actor civil. El actor civil, doctora, solo está como... Doctor Caballero, no hay preguntas. Acaba de No tenemos preguntas. dijo que no había preguntas. Ya. A ver, está entrecortado también, los escucha. ¿Alguna defensa técnica de los acusados va a formular preguntas? A ver, voy a anotar y luego en ese orden. ¿Nadie? Ya. Estuardo Montero. Sí, doctor. Ya, es la única defensa que... Ah, no, hay más. Daniel León Usuriaga. Hay uno que quiere... Y Luis Valera. Deiser Pérez. Calona, sí. Ya, en el orden que levantado la mano. A ver. Preguntas. Defensa, Estuardo Montero. ¿Por quién está Estuardo Montero? Por el señor Patiño Marmanillo, doctor. Por Patiño Marmanillo. Ya, el testigo le va a preguntar los abogados de algunos de los acusados, ¿ya? Va a empezar el doctor Estuardo Montero. A ver, encienda. Ya está encendida la cámara. Doctor Montero, ¿puede usted formular pregunta? Gracias, señor director de debates. Señorita Nolasco, muy buenas tardes. Dígame, usted ha señalado, bueno, nos ha dicho, ¿es correcto que
El señor Patiño Marmanillo, usted ha dicho que ha sido procesado en el atentado a su hermano Torres Blas y en el año 2010. ¿Es correcto eso? Claro, fue uno de los investigados en ese atentado. Ya. Dígame, ¿usted pudo leer la sentencia de este proceso? El señor ha sido absuelto. Sí, ¿Quién fue absuelto? El señor, o sea, ¿a quién se refiere? ¿Por el señor Patiño? sí, él no ha sido sentenciado por ese proceso. Del 2010, ¿me está hablando? Claro, es que usted ha dicho, solamente decir para breve, usted ha dicho que el señor Patiño Marmanillo ha sido investigado en el proceso del atentado al señor Torres Blas y Nolasco del año 2010. ¿Correcto? ¿Usted ha dicho eso? Yo tenía conocimiento de esto, pero no he leído la sentencia. No leyó la sentencia. Correcto. Dígame, ¿usted conoce a la persona de Alberto Manuel Palacios Flores? Sí. Ya. ¿Quién es él? Él fue el seguridad del señor Luis Humberto Arroyo Rojas. Ya. Él sí estuvo procesado en este proceso del año 2010. También ha sido investigado en este caso. Cuando dice también, ¿con quiénes se refiere? Porque yo le estoy preguntando de él. Cuando dice también, ¿por quiénes más? Porque me preguntó anteriormente por el señor Patiño y le dije que sí, había sido investigado y también por eso le estoy diciendo que este señor también ha sido investigado. Ya, a ver, en todo caso, señor director de debates, porque hace rato yo entendí que dijo primero que sí, ahora después dijo que no y ahora de nuevo está señalando que sí. Doctor. ¿En qué momento le he dicho eso? Estoy recurriendo al director de debates. Pregunte, doctor, pregunte. Sí, entonces, por eso, quiero que nos quede claro, ¿no? Es su respuesta, nada más. O sea, el señor Patiño, por eso yo le preguntaba primero por el señor Patiño. Patiño Marmanillo. Este señor, ¿sí estuvo investigado en el caso del año 2010 del atentado a su hermano Torres Blas? Objeción, señor director de debates. Ya esa pregunta, al margen de ser reiterativa, es confusa y ambigua. Está llevando a confusión al testigo. Ya le respondió que sí. ¿Por qué? No me ha respondido todavía, doctor, porque hace rato me dice Patiño, me dice Marmanillo, ya me dice Palacios. ¿Se da cuenta, doctor? Es que usted me dice Palacios, me dice Patiño. A ver, señor abogado, ya ha respondido, ya se ha referido al señor Patiño Marmanillo. Ya se ha referido. Doctor, ¿me podría decir exactamente qué dijo? Porque usted lo ha escuchado, pero yo he escuchado varias respuestas. ¿Podría usted señalarme qué dijo exactamente la testigo sobre el señor Patiño en este caso? Doctor, todo está quedando grabado. Usted también debe controlar acá. Pero, doctor, usted está tomando conocimiento, es el director de debates. Está atento a la información. No estamos a los abogados nosotros. Bueno. Ustedes tienen que estar atentos. Ya, muy bien. En todo caso, ya, muy bien. Sí, otra pregunta. Bueno, me dijo usted que el señor Palacios Flores sí estuvo procesado en este caso del año 2010, ¿correcto? Investigado. Me dijo también que a este señor nos dijo también que a este señor lo absolvieron. Así es. ¿Sabe qué título? Objeción, señor magistrado. Está llevando a confusión. Es una pregunta ambigua. Está llevando totalmente a confusión. ¿Cuál es la ambigüedad, doctor? No entiendo. Yo estoy hablándole ahora del señor Palacios Flores. Señora Fiorella, un momento. A ver, testigo. Testigo, solo responda respecto de las preguntas que está segura. Si de algo no está segura, simplemente indíquelo. Indique usted que no está segura y es suficiente. No se siente usted obligada a responder algo de lo cual no está segura, porque podría llevar a confusión, así como está usted viendo. ¿Ya? O indique, pues, no le consta, o no sé, pues, pero si no está segura, no responda, genera confusión acá. Pregunte, señor abogado. Ya, muy bien. En este proceso del año 2010, bueno, si bien se expidió una sentencia, usted ha dicho que no la leyó, pero, ¿sabe? ¿Abandonó la reunión la señorita o me parece? Doctor. Señor magistrado, discúlpeme, quiero aclarar, no he abandonado, se me fue, mi señal está fallando. Bien, ya se le ve. Cuando no se le vea, se le va a hacer presente testigo, ¿ya? Pregunte, señor abogado.
Muy bien. Señorita Nolasco, le decía que en este proceso del año 2010, en el que señala usted no pudo leer la sentencia, pero ¿tiene conocimiento usted en qué año se dictó dicha sentencia del caso del atentado a su hermano Torres Blas? La Corte, de la Corte Suprema, me dice usted, La primera instancia, la sentencia de primera instancia, ¿en qué año se dictó? desconozco. Ya, No, muy no bien. recuerdo, no recuerdo. No recuerdo, la verdad es que no recuerdo. Ya, está bien. Dígame otra cosa. Usted ha señalado que el señor Patiño, volvamos al señor Patiño Marmanillo. Usted dijo que el señor Patiño Marmanillo tenía una relación sentimental, al parecer, con Hilda Saldarriaga, porque usted presenció que el hermano de Hilda Saldarriaga le dijo eso a su padre, Así es. ¿correcto? Señor juez, permita, antes, señorita, ¿usted ha prestado declaración sobre estos hechos en sede fiscal en julio del año 2015? Sí, Ya, muy bien. Señor juez, creo que permítame, sí. por La verdad favor, es que no darle recuerdo la bien. declaración a la testigo porque acabo de advertir una contradicción. Es importante esclarecerla. ¿Qué contradicción, doctor, para permitir o no permitir? A Sí, ver. lo que pasa es que aquí en la declaración previa que tiene del 1 de julio del 2015, en la pregunta número 11, se hace la siguiente pregunta: si conoce al señor Ricardo Patiño Marmanillo, si tiene No, doctor, conocimiento que aplicar la técnica, por favor, aplicar la técnica. Ya estamos en... Por eso estoy diciendo, pero el doctor me está diciendo que fundamente, doctora, mejor Le creo he que indicado no fundamente. Brevemente, ¿cuál sería la contradicción para ver si la cuál sería contradicción la señala declaración previa? básicamente que esa información de que simplemente su padre le había dicho, no es que ella presenció supuestamente esa versión, Ya. su A padre le ver, dijo. proyecta, doctor, la declaración previa de la testigo. Ha sido otorgada ante el fiscal, ¿no? Claro. Ya. Proyecta, doctor. Al testigo se le va a mostrar su declaración. Voy a acercarlo para ver porque estoy en el celular, señor magistrado. Ya. Llega usted a ver su Un declaración. momento, estoy leyendo, señor magistrado, porque estoy en mi celular y lo tengo que acercar para leer. Ese es un tema. Pero no llega usted a ver, ¿no? Sí, estoy leyendo un momento, por favor. Sí, lea usted, porque le va a preguntar, dice el señor abogado, que habría alguna contradicción Ya. entre lo que usted está declarando ahora en juicio con lo que Ya. declaró hace tiempo. Señor, ¿me permite? ¿Puedo, por No, favor? todavía. Lea nomás y le van a preguntar sobre eso. Ya, ahora sí, ¿cuál sería la contradicción, señor abogado? Sí, la contradicción, señor juez, está que la señorita Nolasco aquí ha señalado que el señor Patiño. Disculpe, vamos a aplicar la técnica, por favor. Señor abogado, disculpe, doctor Caballero. Señor abogado, primero, por favor, que verifique si es su declaración, la firma, Sí, luego que lea en voz alta lo que usted le va a indicar y ya continúa con su interrogatorio, por favor. correcto. Señorita Nolasco, esta es tu declaración. A ver, permítame, por favor. Desde el Ahora inicio, desde el inicio. Sí, ahorita voy a mover esto. Esta declaración se prestó en Chimbote, en la región policial, el 1 de julio de 2015. Aquí intervino, como usted puede ver, intervino el representante del Ministerio Público, el señor Apolaya Levano, fiscal adjunto provincial de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa especializada en crimen organizado. ¿Ya? A ver, ¿puede verificar si en esta declaración está su firma? ¿Este es su firma? ¿Su huella? Al final no está, doctor. Acá también en la primera página aparece, doctor, sino porque lo verifique todas. Aquí, todo Ya, caso. ahí está con nombre, pues. Ya. ¿Es su firma? Testigo, es su firma.
Testigo. Testigo. Creo que se colgó su... Sí, doctor, se le ha congelado nuevamente la imagen. Ya, a ver, testigo, es su firma y... Sí, disculpe. Sí es, ya. Sí, A ver, disculpe. Sí. pregunte, señor abogado. Que ponga la pregunta, por favor, que me había... Sí, ya la coloqué, aquí está. La pregunta número Ya. 11. Y la contradicción precisamente está en que la testigo señala... Sí, señor magistrado, ni siquiera le he hecho leer a la testigo para ver si existe contradicción y si ella se va a reafirmar en lo mismo o no. No, pero a ver, un momentito. ¿Ha leído, testigo, esta pregunta? Sí, sí. Sí, Ya la he señor leído. magistrado, sí he leído. Ya Ya, la he en todo leído. caso, señorita, ¿usted se ratifica en lo que ha dicho o en lo que está leyendo? Ratificarme en qué parte, señor abogado, porque usted dice que yo me contradigo y según mi respuesta, creo que usted está queriendo, discúlpeme con todo respeto, enredar la situación. Yo he dicho que al señor Patiño Maniño no lo conozco, acá en mi declaración sí que no lo conozco personalmente, Ya, en todo porque caso, personalmente señor juez, yo nunca lea lo la conocí. testigo, por Yo he favor. mencionado, Qué contradicción. Sí, yo he que lea, por mencionado, favor, la testigo, la pregunta número 11, Ay, nada testigo, más. un momentito. El abogado le va a preguntar, ¿ya? Luego aclara, usted responde. sí, por favor, ya. Quien pregunte es el abogado, ¿ya? El testigo responde. Achique, señor abogado, porque saca lo grande, no me deja ver la... Gracias. Aquí. ¿Puede leer, por favor, la pregunta y la respuesta? Número Si 11. lo puede usted disminuir, ya. La pregunta dice, si conozco a Ricardo Patiño Marmaniño y si tiene conocimiento si esta entrega de suma de dinero a Hilda Saldarriaga, Bracamonte, y los motivos por el cual lo realizaba. Mi respuesta dice aquí que por la persona que me pregunta, por el señor Patiño Marmaniño, no lo conozco personalmente. Eso dice mi respuesta. Y en la pregunta que usted, lo que yo he narrado, en la pregunta anterior que usted me ha Lea, por hecho, favor, yo toda jamás la he dicho que respuesta, lo señorita. conocía. Doctor, Ya, voy ¿puede a leer- continuar. puede leer toda la respuesta? Voy a continuar, señor abogado. Aquí dice que por la persona, que la persona que me preguntaba no lo conozco Termine de leer, personalmente, señor abogado. pero Termina de por leer. los medios de prensa, me escucha, por los medios de prensa y mi padre he escuchado de él. Asimismo, mi padre me contó que esa persona había sido el amante de Hilda Saldarriaga, que por intermedio de es que Arroyo le entregaba dinero a Hilda con la finalidad de que guarde silencio en el caso del asesinato de mi hermano. Ya, hasta ahí. ¿Alguna Muy pregunta, bien. señor abogado? Así es. En este juicio, señorita Nolasco, usted nos ha dicho, Bien. primero respecto de la relación sentimental que ha tenido el señor Patiño con Hilda Saldarriaga. Usted ha dicho que de esta relación sentimental, el hermano de la señora Hilda le dijo a su padre y usted estuvo presente. Pero aquí en la declaración previa que usted dio en el 2015, dice que su padre le cuenta a usted dicha contradicción. Ya, ¿puedo responder, señor magistrado? Diga, ¿puede decirnos, puede explicarle al tribunal cuál de estas declaraciones, cuál de esto es cierto, cuál es falso y cuál es verdadero en todo caso? A ver, aclare, testigo. Con todo respeto, señor abogado, porque yo no estoy faltando el respeto a nadie. Yo he hecho un juramento con la verdad, primero para aclarar. Entonces, señor magistrado, en esta pregunta, primero me hacen la pregunta si yo digo que no lo conozco personalmente. Y si bien es cierto, yo le he contestado al señor fiscal que me ha hecho una pregunta similar y he dicho de que mi padre me ha contado, pero jamás narré lo del señor, del hermano de Hilda Saldarriaga. Luego, en otras preguntas que me hizo el señor fiscal, también mencioné que el hermano de Hilda Saldarriaga se había reunido con mi padre muy después de que asesinan a la señora Hilda Saldarriaga. Muy después de que asesinan a la señora Hilda Saldarriaga, y es donde le dice esto, que este señor había tenido una relación con su hermana. Pero he mencionado yo que antes de que asesinen a la señora Hilda Saldarriaga, cuando mi padre recibía, obviamente, y yo le he narrado y él recibía algunos información o lo que él conocía ya del proceso del atentado del 20 de julio de 2010, mi padre mencionaba de que este señor
el señor Patiño era una de las parejas de la señora Hilda Saldarriaga. Entonces, yo no veo la contradicción porque estoy mencionando de que sí, que mi padre me dijo, y también estoy mencionando de que el hermano de la señora Hilda Saldarriaga, en algún momento que se reunió con mi padre, se lo dijo y yo escuché, pero yo no, la conversación no fue conmigo, fue con mi padre. Ya, hasta ahí, hasta ahí. Con su padre, ya, bueno, ok. Otra pregunta. Digamos, sí, otra pregunta. Dígame, ¿tiene conocimiento usted que por estas entregas de dinero que supuestamente le hacía... La defensa, doctor, a ver, retire en todo caso la declaración previa, ¿ya? Para continuar. Ya, sí, perdón. Ya, le decía, testigo, ¿tiene conocimiento usted que por estas supuestas entregas de dinero que usted dice, que oyó que el señor Arroyo le daba al señor Patiño, para que se lo dé a la señora Hilda Saldarriaga, el señor Patiño fue procesado por el delito de encubrimiento real y absuelto por este proceso? ¿Sabe usted de eso? Sabía que el señor estaba en proceso, pero no tengo mayor información sobre eso. No tengo mayor información sobre eso. Ya, ok. Ya. Esto es todo por mi parte, doctor. ¿Ya? Defensa, doctor León Usuriaga. Sí, señor juez, muchas gracias. Una pregunta. Sí, señora Fiorella Nolasco, muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. El señor César y el señor Luis. Le voy a hacer un par de preguntas. Ya. Señora Fiorella, usted al responder las preguntas formuladas por parte del Ministerio Público ha referido tener antecedentes penales referidos a lesiones leves. ¿Esto es cierto? Sí. También ha referido que su padre, el señor Nolasco, también recibía citaciones policiales por su condición de dirigente sindical. ¿Eso es correcto? Sí. También dentro de su locución, de su declaración, usted ha referido que los posibles sicarios se habrían cambiado en la casa del señor Ortinola, o más conocido como Nayo. ¿Eso es cierto? Así es. ¿Usted me puede referir si el señor Ortinola fue procesado por el primer atentado de su padre, el señor Nolasco? Objeción, señor magistrado. A ver, un momentito, no responda, testigo. Está objetando, señor fiscal. Sí, señor fiscal. Reiterativo, señor magistrado, se le ha formulado creo que varias veces sobre lo mismo. Fundada la objeción, señor abogado, ya ha respondido a esa pregunta. Sí, señor juez, pero igual había respondido ya, pero conforme con su decisión. No respondí. Otra pregunta. Señora Nolasco, el señor el señor César Álvarez Aguilar fue procesado por el primer atentado de su señor padre, el señor Nolasco. No. Con eso concluyo que tampoco fue sentenciado ese proceso. Objeción, señor magistrado. Bien, ya ha respondido, señor juez. ¿Alguna otra pregunta a la defensa, doctor? Ya terminó. Una más, señor juez. En cuanto... Usted ha referido que una amiga fue a conversar con su señor padre, una amiga de la señora Hilda, y que fue a solicitarle dinero y protección. Pregunta, ¿qué tipo de protección podría brindarle su padre a la amiga o a la señora Hilda? ¿O qué tipo de protección brindaba su padre? A ver, voy a aclarar. No es que mi padre le dé protección, sino que consigan protección para la señora. Bueno, esa es su declaración que ha rendido ante el Ministerio Protección, claro, pero usted lo está interpretando como usted lo desea. Yo lo estoy aclarando. Sí, testigo, un momentito, testigo, absténgase de comentarios, ¿ya? Usted ha venido a declarar, a responder las preguntas. Sí, señor magistrado, yo he mencionado que la señora vino a pedir, a decirle a mi padre que no le querían dar dinero y también le estaba pidiendo a mi padre para que la señora vaya y confirme su declaración, y dije que también lo que pedía ella era seguridad. Pero no dije que le pedía que la seguridad se le iba a brindar a mi papá, eso no dije. Ya, pero no efectúe calificativos como están preguntando los abogados, ya eso no es su labor. ¿Alguna otra pregunta, señor abogado?
Sí, señor juez, muchas gracias. Señora Nolasco, también usted ha referido que la enemistad entre su padre y el señor César Álvarez empieza a raíz de las denuncias públicas que hacía referente a actos de corrupción que se venían dando en el gobierno regional de Chimbote, Bancash. ¿Estas denuncias fueron formalizadas ante el Ministerio Público o ante las autoridades correspondientes? Mire, yo sé que las denuncias que hacían eran públicas. A mayor profundidad, si es que él hizo denuncias o no, porque mi padre fue inclusive a declarar al Congreso de la República sobre estos actos. Ya, hasta ahí. ¿Otra pregunta, doctor? Eso es todo, señor juez. Muchas gracias. Ya, la defensa técnica, el doctor Willy Valera. Doctor Willy Valera. Bueno, la otra defensa, Deisir Pérez. Sí, señor magistrado. Tiene que encender la cámara, doctor, para ver, a ver quién está preguntando. ¿Ya? ¿Tiene preguntas, doctor? Sí, señor magistrado, enseguida. Señorita Fiorella, buenas tardes. Buenas Usted, tardes. en su declaración ha referido de que un tal Goro buscaba a su padre. ¿Eso es correcto? ¿Buscaba? O estaba buscándolo a su padre. Eso es lo que indicó en su declaración, está registrado en audio. Lo que yo he mencionado, señor abogado, es que a mi padre le llegaba información de que mucho antes del atentado del 20 de julio de 2010, que era un tal Goro el que quería atentar contra él. ¿Quién lo brindaba esa información? Era lo que mi padre me contaba. ¿No sabe quién lo brindaba esa información? No puedo decir quién es porque no tengo conocimiento. Era lo que mi padre me contaba a mí. De acuerdo. Una última pregunta que quisiera hacerle. En cuanto el señor fiscal le ha preguntado respecto a la señora Hilda Soledad o Hilda Saltaría Bracamonte, y usted en una de sus respuestas señaló que esta señora había tenido una vida desordenada. ¿Puede aclararnos a qué se refiere con una vida desordenada? A ver, un momentito, control de oficio, un momentito. Señor abogado, ya ha declarado sobre esos temas la testigo y bueno, al margen de que no se puede por una dama estar preguntando esas situaciones, ¿no? Pero ya lo ha declarado, ¿eh? Y está grabado. De acuerdo, señor magistrado. No más preguntas. Ya. Señor fiscal, ¿qué sí, doctor? Sí, señor magistrado. Me parece que hace un momento llamó el doctor Valera, un tema de... Ya, sí, voy a volver a llamarlo, pues. Doctor Valera. De que no se produzca nulidades, ¿no? Si se le puede contactar, por favor. Claro, estamos. Doctor Willy Valera. Doctor, sí estoy conectado. Lo que pasa es que en ese momento me desconecté por un momento por temas de internet. No voy a hacer preguntas debido a las fallas que tengo, doctor. Gracias. Ya, no va a hacer preguntas. Bien. No habiendo más preguntas, vamos a dar por concluida la declaración de la testigo. Testigo Fiorella Nolasco Blas, gracias por concurrir a esta sesión del juicio, a aclarar los hechos. Ha culminado su declaración. Con usted, buenas tardes. Puede usted desconectarse. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Señor fiscal, ¿hay otro testigo? Por estrategia, señor magistrado, no, pero al margen de ello, somos 4:21. Me parece que la sesión de hoy día está programada hasta las 4:30, si es que mal no recuerdo. Sí me gustaría también, señor magistrado, aprovechando la oportunidad, si es que la sesión del 21 de diciembre de 2023 siempre se va a desarrollar a las 11 de la mañana. A ver, doctora Coronado, sí está confirmada esa fecha, ¿no?
Sí, doctor, se paró a las 11:30, pero la señorita especialista de audiencia nos confirma. Inicialmente fue 11:30, 12:30, pero hemos pedido que sea hasta la 1 de la tarde. Doctora Pacherre, ¿sí puede confirmar esta información? Sí, correcto, doctora. Ya se ha diligenciado también los oficios pertinentes para que se haga hasta la 1 de la tarde con los penales. Ya, entonces la próxima sesión sería desde el 21 de diciembre, desde las 11:30 de la mañana hasta las 13 horas. Anoten las partes en sus agendas. Sí, doctor Caballero. Más bien el tema del testigo que hoy se conectó y al final el señor fiscal optó por la testigo Nolasco. Hemos estado intentando, tal vez la siguiente especialista pueda dar mayor información, he estado pidiendo información para poder programarlo el 21 de diciembre, pero hasta lo que me ha informado la siguiente especialista de audiencia no hay respuesta de Cochamarca. En todo caso, confirme, y si no, el señor fiscal plantee otro testigo para el 21 de diciembre. Doctora Pacherre, gracias. Sí, doctora, me he comunicado con la persona encargada. Me ha indicado que va a hacer todo lo posible para que se pueda ver, habilitar una sala ese día para el testigo. Aún no me confirma tampoco porque me indica que está en una diligencia y no está en su centro de labores para que pueda corroborar la disponibilidad de la sala. El señor fiscal está levantando la mano. Al señor fiscal, ¿con qué testigo? Sí, señor director de debates, nosotros persistimos en que sea Iván Torres Corso y eventualmente también postulamos la posibilidad de que se convoque al testigo 0207-2015H. Señor magistrado, sí quisiera pedirle por su intermedio que en caso sea el señor Iván Torres Corso el que declare, se pudiese extender quizás media hora más el interrogatorio. Yo calculo que la declaración de ese señor va a ser dilatada, ¿no? A ver, un momento. Ya, Torres Corso, dice doctor, ¿no? Entonces Señor vamos magistrado, a... disculpe la interrupción. Acaban Sí. de conectar al testigo Edinson. En todo caso, si es que se le puede preguntar ahí al encargado si es que va a ver el tema de la disponibilidad de la sala. A ver, está conectado el señor Edinson Iván Torres Corso. Encienda cámara. Esto es en Cochamarca, doctora, creo. Sí, doctor Cochamarca. A ver, penal de Cochamarca. Sí, doctor, el interno Torres Corso Edinson. ¿Usted es el señor Torres Corso? Sí. Ya, bueno, estaba usted previsto para hoy día a declarar, pero se ha presentado otro testigo que, bueno, que ya ha declarado, se le va a convocar a usted para la próxima sesión para que declare para el día 21 de diciembre a horas 11:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Ya, vamos a cruzar oficio a Cochamarca. Entiendo, especialista de audiencia, ¿está por ahí algún agente del INPE, el señor Torres Corso? Tendrán... Agente del INPE, ¿tienen liberada el tiempo y sala para ese día? Eso de acuerdo a la programación que lo hacen desde la sala de Pascua. A la programación, dice, ¿no? De acuerdo a la programación. Sí, es un programa ya desde Pascua. Bueno, en todo caso, señor fiscal, vamos a cruzar oficio a Penal de Cochamarca, a efecto que ponga a disposición al señor
Edinson Iván Torres Corso para el día 21 de diciembre a horas 11:30 de la mañana. Si por A o B hay algún problema, en todo caso, adopte usted sus previsiones con algún otro testigo. Pero por la dificultad de preferencia vamos a recibir el testimonio del señor Torres Corso. ¿Ya? En los penales es muy complicado efectuar el agendamiento de los tiempos y las salas y todo ello, ¿no? Bien. Sí, señor director de debate, no se preocupe. Al margen de ello también vamos a coadyuvar en el interrogatorio, en las conexiones que tengan que hacerse. Bien, vamos a declarar culminada la sesión del día de hoy. No habiendo más preguntas, a Daisy Pérez. Señor magistrado, en la sesión pasada solicité de que también se conectara mi patrocinado, Rubén Moreno Olivo. Sin embargo, a la fecha tampoco, es de la tercera sesión parece, en la cual no se ha puesto a la sala virtual mi patrocinado. Ya, su defendido es... Nosotros no tenemos comunicación con él, sería importante que participe en la audiencia, o al menos que pueda escucharlo, que es lector testigo. Rubén Moreno Olivo, de Chayapalca, especialista de audiencia. Hay que cursar los oficios con anticipación, ¿ya? Sí, correcto, doctor. Solo para precisar que efectivamente mi persona ha cumplido con diligenciar oportunamente los oficios. Incluso me he comunicado con la persona encargada antes de dar inicio a la audiencia en horas de la tarde. Lamentablemente me indica que hay un error en el tema de fluido eléctrico y ha habido un apagón en la sede de penal de Chayapalca. Y que bueno, a partir del día de mañana van a traer un nuevo equipo. Un caso fortuito, en todo caso, ya ni modo, hay que seguir avanzando. Pero igual hay que cursar los oficios, hay que cuidar que todos los acusados estén presentes en las sesiones, en las audiencias, doctora, ¿ya? Sí, correcto, señor magistrado. Los oficios ya están diligenciados con anticipación. Ya, gracias, doctora. Entonces vamos a declarar culminada la sesión del día de hoy. Y buenas tardes con todos los justiciables. Buenas tardes.